¿Te acabas de descargar el juego y ahora quieres seguir aprendiendo para jugar bien y poder mejorar? Entonces permíteme darte la bienvenida a mi canal y al universo de este gran juego llamado Mobile Legends. ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ya lo vieron en el título, este es un tutorial dedicado a los que acaban de empezar a jugar Mobile Legends y quieren conocer más sobre el juego. Entonces, este es el primer episodio de una serie de videos para principiantes que pienso hacer, en donde les iré enseñando poco a poco todo lo que necesitan saber desde lo más básico hasta lo más avanzado para poder ser unos pros en Mobile Legends. Pero antes de continuar, solamente les quería invitar a unirse a nuestro servidor de Discord, se los estaré dejando en la descripción, al igual que todas mis redes. Ya me estoy tomando en serio esto de crear contenido y estoy en todos lados como Facebook, Twitter, Instagram y también mi canal de Twitch, que próximamente estaré haciendo stream por allá. Todos los links se los estaré dejando en la descripción. Pues sin nada más que añadir, comencemos con este tutorial. En este juego hay 6 roles que son tanque, asesino, tirador, combatiente, mago y soporte. Los tanques son los héroes que tienen mucha vida, son los que siempre están recibiendo el daño para proteger a sus aliados, no tienen mucha movilidad y no tienen casi nada de daño, por lo que un tanque nunca tiene que atacar solo, siempre con uno o más aliados. Los asesinos son héroes con mucho daño, mucha movilidad, pero poca vida. La función principal de los asesinos es buscar al enemigo que tiene más daño y eliminarlo. Los combatientes son héroes que tienen un equilibrio entre aguante y daño. Su función principal sería tumbar torres y ayudar en los combates. Los combatientes se caracterizan por atacar cuerpo a cuerpo. Por el contrario, los tiradores se caracterizan por su ataque desde la distancia. Son héroes con mucho daño, mucho alcance y poca vida. Su función principal es atacar a las torres y a los enemigos a larga distancia. Y como tienen poca vida, son el blanco perfecto para los asesinos. Pero en la mayoría de las partidas, el tirador va acompañado del tanque. Los magos son héroes con daño mágico. Su función sería apoyar al equipo atacando desde la distancia, atrás del combatiente y del tanque, que son los que más aguante tienen del equipo. Y por último, los soportes. Estos héroes se caracterizan por tener habilidades que ayudan al equipo, como pueden ser brindar escudo o curar a su equipo. Ahora conoceremos los carriles en el campo de batalla. Ya que conocemos todos los roles, ahora les voy a hablar sobre los carriles del mapa. Como vemos, en el mapa hay 3 carriles y una jungla. Entonces, ahora lo que les voy a explicar es por qué carril tiene que ir cada rol. Por ejemplo, por la línea de experiencia que usualmente está en top, van los combatientes. La línea de en medio es la llamada mid lane o el carril central, es por donde van los magos. Ahora la línea del oro, que por lo general está en la línea de bot o en inglés la bot lane, es por donde van los tiradores, que también en algunas ocasiones están acompañados del tanque o el soporte. Y por último la jungla, es donde tienen que estar los asesinos. Así ya sabrás, dependiendo del héroe que elijas, vas a saber a qué línea es la que tienes que ir. En algunas ocasiones, la línea de experiencia sale en la bot lane y la del oro en la top lane. Esto lo puedes saber desde antes que empiece la partida en el icono de aquí. O ya en la partida, verás que en las esquinas del minimapa hay unos símbolos, un signo de dinero que se refiere a la línea del oro y una E que es la línea de experiencia. A veces la línea del oro está arriba y en otras ocasiones está abajo. Lo de los roles y los carriles no es obligatoriamente así. Verás en ligas más altas que un asesino va por la línea de experiencia o que un mago va por la línea del oro. Pero por ahora no te preocupes por eso, que ya más adelante en otros videos te lo explicaré. Por ahora, lo que te he dicho es lo básico o la base para ir entendiéndole al mapa y los roles de los héroes. Si vas comenzando en el juego, la verdad te recomiendo que cambies los ajustes de la interfaz. Esto para una mayor comodidad a la hora de jugar. Y también te recomendaré cambiar algunas configuraciones en los controles. Y ahora te enseñaré cómo lo puedes hacer. Primero vamos con la configuración de los controles. Vas a configuración, después en controles, y a donde dice método de puntería. Yo te recomiendo que selecciones la puntería avanzada, ya que te da la posibilidad de atacar ya sea a un enemigo, a un minion o a la torre. Esto es muy útil por ejemplo si vas de tirador, para poder focusear la torreta incluso si hay un enemigo cerca. Lo siguiente sería en prioridad de apuntado. Esto yo lo tengo en el porcentaje más bajo de HP, pero aquí también pueden usar la opción de HP más bajo, ya que lo importante es lo siguiente. En el modo de controles avanzados, la opción más importante a mi parecer es la del modo de bloqueo del héroe.
ya que eso te dará la opción de bloquear un héroe cercano y los básicos que des irán siempre hacia ese héroe. Pero para esto, antes de empezar a atacar, tienes que seleccionar al enemigo en tu interfaz. Al hacerlo, verás que se le coloca un candado en la imagen del enemigo. Así, por más que esté otro enemigo cerca, siempre estarás focuseando al enemigo que bloqueaste. Esto es muy útil cuando estás contra el tirador y el tanque. Si bloqueas al tirador enemigo, y aunque el tanque se ponga enfrente de ti, estarás atacando al tirador. Lo de orientación inteligente de habilidades, yo les recomiendo que lo tengan apagado. La orientación de básicos también en apagado. Lo de cambio de cámara, ya es a gusto personal. Esto es para que se amplíe tu rango de visión en el mapa cuando tengas un héroe con habilidades a distancia, como por ejemplo la ulti de Layla, o el gancho de Franco, o las habilidades de Valir. Esto ya es a su gusto. A mí la verdad se me hace un poco más cómodo, así ya no tengo que mover manualmente el mapa para ver si voy a lanzar correctamente la habilidad. El modo de apuntado asistido, también les recomiendo que lo tengan activado. Esto les ayuda a que cuando quieran utilizar una habilidad, el juego les ayude a apuntar al enemigo, aunque solamente presionemos la habilidad. Esto te puede ayudar o a veces te puede jugar en contra, pero aunque lo tengan activado, yo les recomiendo siempre apuntar la habilidad hacia donde creen que se vaya a mover el enemigo. Lo siguiente es la configuración de la interfaz. Entras a configuración, después a interfaz, y donde dice interfaz de usuario personalizado, le das en personalizar. Aquí puedes cambiar la ubicación de los botones y también el tamaño. Yo como tengo un celular pequeño, hice que el botón de hechizo sea más grande para no fallarle. También hice más pequeñas las alertas y las hice a un lado para que no me estorbaran a la hora de jugar. Esto también es a su gusto, acomodar los botones y el tamaño, para que se les sea más cómodo cuando estén jugando. También tiene la opción de acomodar los botones cuando tienes un héroe de 4 habilidades, como Parcha o Yusong. Recuerda darle en enemigos aplicados y para no fallarle, activa la opción de todos. Por último, los emblemas y los ítems, te lo explicaré en palabras más sencillas y algo muy básico para no alargar este video. Primero, los emblemas son una pequeña mejora a las características de un héroe. Entre más alto el nivel del emblema, mayor es la mejora. En total, son 9 emblemas. Son físico, mágico, combatiente, tanque, tirador, asesino, jungla, soporte y de mago. Yo les recomendaría que no se empeñen tanto en mejorar los primeros dos, el físico y el mágico. Mejoren los emblemas de los roles que más usen. Por ejemplo, el de tirador, si les gusta jugar con tiradores. O el de asesino, creo que es el emblema que funciona para distintos roles, como para algunos tiradores, algunos combatientes y también a los asesinos. Y con funcionar me refiero a que les ayuda más a los héroes de ese rol. Por ejemplo, el de mago no les va a funcionar a un tanque ya que no le mejoraría ninguna característica. Espero que me esté explicando bien. Si no, cualquier duda me la hacen en los comentarios. Los ítems son objetos que vas comprando durante la partida para mejorar las características de tu héroe. Y al conjunto de ítems se le llama equipamiento o build en inglés. Los objetos o ítems se dividen en ítems de daño físico, que son los de ataque, ítems de daño mágico, ítems de defensa y los ítems de movimiento. También tenemos bendiciones de la jungla, que eso ya lo expliqué en otro video, se los dejaré acá arriba y en la descripción. Y también tenemos bendiciones de recorrer, que eso lo explicaré en otro video. Todos estos objetos los puedes ver en preparación y de ahí en equipamiento, y vas a poder ver qué mejor otorga cada objeto, así como sus pasivas, que de eso también hablaré en otro video. Y por último te daré un tip para saber qué equipamiento le va bien a tu héroe, sin saber mucho sobre ítems. Por ejemplo, si vas a usar a Tigreal y quieres buscar una buena build, le das al botón que está aquí arriba a la derecha, después entras a héroes y te va a mostrar a todos los top 1 del mundo. Después a la derecha buscas por categoría para buscar a los tanques, seleccionas a Tigreal y te mostrará la lista de top globales con Tigreal. Solo le das al botón de aquí y verás el equipamiento que utiliza ese top global, así como también los emblemas y el hechizo que utilizan. Ya que encuentres una build que te agrade, solamente le das en usar y lo cambias por una build que tengas y listo. Puedes hacer lo mismo con los emblemas, pero si no lo tienes desbloqueado o no lo tienes al nivel 40, no lo vas a poder personalizar igual que ese jugador. Pero bueno, vamos con calma. Y bueno, eso es todo por este tutorial, espero que les sirva. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios. En los próximos capítulos estaremos viendo más temas que les podrán ayudar a ir mejorando y subiendo de ligas. Muchas gracias a los que se están suscribiendo, cada vez esta comunidad es más grande. Yo me despido, no sin antes recordarles que la práctica hace el top global. Bye.